Amar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero. Que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. El día de hoy, frente a la muerte, nos enfrentamos al tema del luto. Vamos a irnos a Juan capítulo 11. Este año hemos hablado bastante sobre estos encuentros que Jesús ha tenido. Quiero invitarlos para que me acompañen en la lectura. Juan capítulo 11, desde el versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que va a resucitar en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. En ese instante Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas
y dejen que se vaya, dijo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, es imposible no quedar conmovidos frente a tu palabra. Es imposible no quedar conmovido únicamente frente a este relato que toca nuestras fibras más íntimas. Yo te ruego en el nombre de Jesús que quites de mí todo aquello que interrumpe la predicación de tu palabra. Pero al mismo tiempo, oro para que tu Espíritu Santo opere con poder en el corazón de mis hermanos y ellos puedan ser convencidos del pecado, de tu juicio, de tu justicia. O que también esta palabra pueda traer un consuelo en medio del dolor y en medio del sufrimiento de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Este texto maravilloso que nosotros acabamos de encontrar, aquí Juan capítulo 11, que ya lo hemos leído varias veces este año, primero tenemos que pensar y reflexionar que este texto ha sido evitado por cristianos que cultivan una espiritualidad esencialmente triunfalista. ¿Ya? Hay dos tipos de personas que no quieren leer este texto o que quieren saltarlo rápidamente. ¿Ya? Y estos dos tipos de personas, hablamos primero de creyentes. Creyentes que tienen un sentido y una espiritualidad esencialmente basada en el ego, donde la frase popular es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero saben, las personas que aíslan este texto se olvidan dónde está incrustado. Se olvidan que el apóstol Pablo está hablando que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa que voy a ser un superhombre o una supermujer o que voy a tener un estado de triunfo siempre, de victoria en victoria, humanamente hablando. Cuando muchas veces existe dolor y sufrimiento en medio de la vida cristiana. En medio del dolor y en medio del sufrimiento, el apóstol Pablo dice Filipenses 4:13. No en la ausencia de esto. Por lo tanto, este texto o los textos de dolor o los textos de sufrimiento no son textos agradables de leer, porque me obligan a tener que reflexionar y pensar y lidiar con el tema del sufrimiento. Personas que no quieren lidiar con la realidad de los seres humanos y la realidad más concreta del ser humano es el dolor. Otro tipo de personas que no quieren ver este tipo de cosas o que evitan son los escépticos, aquellos que no se permiten creer en aquello que trasciende a su propia razón, aquel tipo de personas donde ellos mismos son su propio Dios, y si su razón lo permite, y si su reflexión lo permite, pueden creerlo. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una historia de un buen maestro. Háblame de Jesús como un buen psicólogo, háblame de Jesús como un buen profesor, háblame de Jesús como un buen líder, pero que resucitó de los muertos, que hizo resucitar a las personas. Por favor, oye, pongámonos de acuerdo, por favor, ya, y entremos en una conversación un poco más clara. Y voy a darte un consenso y ya voy a creer que Jesús, tu Jesús, existió, qué sé yo. Pero de ahí a decirme que tiene poder, que puede levantar a las personas de los muertos, eso ya es mucho. Y eso es lo que ocurrió hace algunos días atrás en el Congreso de nuestro país, cuando el diputado Girardi hace su confesión o hace su exposición con respecto a la ley.
del aborto, y donde habló un montón de cosas desde la perspectiva única de la razón. Y la razón a Girardi le dice lo que otros científicos han dicho y han levantado, que un embrión, en palabras de él, un embrión no puede tener más derecho que un ser humano. Porque, y daba este ejemplo que es completamente no comprobado científicamente, pero que está en debate. Y él decía, de una célula de la piel se puede crear vida. Y para él eso es la vida. Si su razón no concibe entender eso, se acabó. Por lo tanto, hablar de Jesús que resucita, Jesús que resucita a otras personas, estas personas no van a querer entrar en este espacio. ¿Cuántas veces tú te has encontrado con un sinnúmero de amigos o personas que pueden tener un cariño tremendo, una buena conversación? Pero cuando tú quieres hablar realmente del fundamento del cristianismo, que es la resurrección de los muertos. Buenas noches, muchas gracias, pero hasta aquí nomás yo no te puedo acompañar. Por lo tanto, existen personas que quieren escapar de esto. Y así como existen personas el día de hoy diferentes, que se enfrentan al texto, ¿ya? Y se enfrentan a esta historia, en el texto bíblico también nos muestra concretamente que existían personas diferentes y reacciones diferentes frente a un mismo hecho. Lázaro murió, Lázaro está muerto. Y existen actitudes, existen sensaciones, existen emociones, existen reflexiones diferentes frente a un mismo hecho. Y la primera reacción que nosotros encontramos es la reacción de Marta y María. Observen lo que dice en el versículo 21 y 32. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si tú hubieses solucionado mi problema con anticipación, Señor, si tú hubieses llegado antes de la tragedia que le pasó a mi familia, si tú hubieses llegado antes de perder mi trabajo, si tú hubieses llegado antes de este tremendo problema, la historia sería muy, muy diferente. Y por su parte, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mi hermano no habría muerto. Estas dos mujeres, amigas de Jesús, están completamente decepcionadas con Él. Están decepcionadas con Jesús. Hay una tremenda, una profunda decepción. Porque en la jornada de vida y en el proyecto de sus mentes, si Jesús hubiese actuado de esta manera, si los problemas que ellas tenían, en este caso, la muerte, hubiese ocurrido, todo sería diferente. ¿Cuál es el problema que estás teniendo? ¿Cuál es la dificultad que tú estás teniendo en tu vida? Aquí hay un problema grande, grave, y es que Lázaro murió. Para los que han perdido familia, parientes, hijos, hermanos, papá, mamá, cuando viene el dolor, cuando una enfermedad impensada llega, cuestionamos a Dios exactamente de la misma manera. Delante de la muerte, queridos hermanos, María y Marta revelan una desilusión para con el atraso de Jesús. Estábamos necesitando esto hace varios días atrás. La solución que tú deberías haber hecho es que mientras tú estabas conversando con otras personas, mi hermano se estaba muriendo. Pero tomaste la decisión de quedarte por allá. ¿Cuál es el problema que hoy en día tú tienes? Y que desde tu perspectiva, Dios o la iglesia
no están cumpliendo con las expectativas que tú tienes y te has decepcionado. Completamente decepcionado. Ese supuesto atraso de Dios es descrito varias veces en la narrativa de Abraham. Y el problema es que cuando pensamos o cuando creemos que Dios se atrasa, nosotros queremos hacer la pillería del chileno. ¿Qué fue lo que ocurrió con Abraham? El Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Y ya estoy viejo, mi esposa también está vieja, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir esperando? Y ahí, mientras demoraba, mientras no llegaba este momento, mientras no pasaba ahí, Sara le dice, mira Abraham, yo creo que podemos hacer una reglina aquí, ya, Dios se está demorando mucho, yo estoy viejísima, la matriz está cerrada, como tú sabes, y estamos intentando, y nada que viene hijo, no pasa nada. Mira, ¿cómo está Agar? Egipcia, pintadita, perfumada, olorosita. Yo creo que Dios quiere traer la bendición por allá. Ya, pues, anda con mi esclava. ¿Y Abraham? Dijo sí. ¿Y qué hizo Abraham? La pillería del chileno. Ayudar a Dios. De Agar surgió Ismael, un pueblo feroz, un pueblo terrible, que trajo dolor y sufrimiento al pueblo de Israel. Cuando nosotros pensamos y actuamos con decepción, porque Dios no actúa, usamos la pillería del chileno. Es ayudar. Voy a ayudar un poquitito. ¿Tengo alguna forma de poder hacerlo? Nuestra cultura chilena está llena de esto. ¿Cuántas cosas en la vida, cerca de plazo, cosas que tienen que ver con dinero? Nosotros venimos y en vez de actuar de manera honesta, de manera correcta, teniendo paciencia y esperando, no queremos esperar. No queremos esperar. Le ayudamos. Este es el sentimiento que Marta y María tienen. Si tú hubieses llegado, obvio, no tenemos cómo resucitar, no tenemos cómo hacer que Lázaro vuelva a la vida de nuevo. Pero si hubiésemos tenido la oportunidad de dar una vueltecita, lo hacemos también. Y lo mismo pasa con los discípulos de Jesús enfrentados a la hija, a la hija de Jairo. Jairo viene desesperado y los discípulos, ya pues Señor, se está muriendo, tiene problemas. Y el Señor se detiene ahí al medio, una mujer con flujo de sangre. Pero esta mujer tiene flujo de sangre hace muchos años. Deja nomás, vamos para allá, que se está muriendo, que necesitan más ayuda. Nuevamente, este sentimiento de pensar que Dios se atrasa. Este sentimiento de pensar que mi dolor y mi sufrimiento tiene que ser solucionado ahora. El tema mayor que nosotros no nos damos cuenta. Esto ocurre porque tu tiempo, Cronos, no concuerda con el tiempo de Dios, Kairos. Y el tiempo de Dios no se atrasa. El tiempo de Dios es perfecto. El problema es que nosotros con el tiempo, Cronos, queremos que todas las cosas ocurran así. No queremos tener ningún problema, ninguna dificultad y que esté todo marcado en nuestra agenda. La agenda de Dios no se rige bajo el Cronos. La agenda de Dios se rige bajo Kairos. El tiempo de Dios y el tiempo de Él es perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Estás sufriendo. Tienes un problema, una tremenda dificultad. Y es posible que ese dolor que estás llevando el día de hoy, el padecimiento que estás llevando el día de hoy, lo estás midiendo con Cronos. Y si lo mides con Cronos, vas a estar decepcionado con Dios. Vas a estar decepcionada con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha hecho nada para solucionar tu problema. Porque Dios no ha solucionado tu problema. Pero la sabiduría bíblica en su inmenso poder nos recuerda lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No conseguimos entender el orden de Dios. No conseguimos entender cómo Dios ha organizado la vida. Mi hijo Tomás y mi hijo Leví no entienden el orden de la vida todavía. Cada vez que nos sentamos a comer, el Leví quiere galletas con chocolate. Y el Tomás quiere un montón de cosas antes de comer. Y van a comer, sí, pero para ellos el orden no tiene sentido. Nosotros como papás sabemos que si yo le doy dulce, que si le doy galleta o alguna cosa, mis hijos no se van a alimentar y no van a comer y va a quedar ahí. Ellos lloran porque quieren galleta, lloran porque quieren un dulce quizás, lloran, sufren porque ellos no entienden el orden que nosotros como padres tenemos. Así nos pasa a nosotros. Nosotros lloramos y sufrimos porque no entendemos el Kairos de Dios. Lloramos y sufrimos porque Dios no cumple, porque Dios no está corriendo para quitar el dolor y para quitar el sufrimiento que yo estoy llevando. En casa, gracias al Señor, ahora no tenemos ese problema porque los enchufes son un poquito más pequeños. Pero el Leví ha intentado medir este dedo en el enchufe. El Tomás también. Pero el Tomás, hace un año atrás, bueno, si no entra mi dedo, un destornillador entra. Y lo pillé un día metiendo un destornillador justo con el diámetro y alcancé. ¿Saben por qué? Porque yo le di una instrucción, hijo, no lo haga. Y él no conoce y no entiende todavía el concepto de aquello que le puede ocurrir. Así nos pasa en la vida. Dios usa el dolor y el sufrimiento para que le conozcamos más profundamente, porque Él tiene control de aquellas cosas que nosotros no sabemos. Muchas veces el dolor y el sufrimiento que nosotros tenemos hoy me va a capacitar para poder ayudar a un hermano, a una amiga, a un hijo, a algunas personas que están. Pero nosotros estamos tan cegados por el yo, estamos tan cegados por lo que a mí me pasa, por lo que yo quiero, que no alcanzamos a discernir eso. En segundo lugar, la segunda reacción que encontramos son la de los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? ¿No habría impedido que Lázaro muriera? Existen personas que no se dan cuenta, que buscan de una u otra manera desacreditar lo que Dios está haciendo. Y esto nosotros lo vimos e incluso pienso en este ejemplo. Guido Girardi, en este video que ustedes pueden ver, estaba desacreditando a Marcela Aranda, esta hermana que no sé de qué iglesia es, que trajo el tema, ¿cierto?, del bus aquí a nuestro país. Y él hacía bolsa y desacreditándola a ella, él decía, estos, y habla así, que tienen una filosofía, que se creen intelectuales, que creen en el creacionismo, tocándola, golpeando fuertemente a esta mujer, él estaba intentando desacreditar la fe cristiana, desacreditar en aquello que nosotros estamos creyendo. Existen personas a nuestro alrededor que van a buscar una u otra manera de desacreditar aquello que Dios está haciendo. Y los judíos, delante de la muerte de Lázaro, encuentran el argumento ideal para desacreditar la divinidad de Jesús. No importa lo que ocurra, te vas a encontrar con un sinnúmero de personas, con un sinnúmero de problemas que están buscando de que tú dejes de creer en Dios, producto del dolor, producto del sufrimiento. El filósofo escocés David Hume nos habla un poquito acerca de
cómo el sufrimiento es el elemento o es el argumento contundente contra el carácter y el poder de Dios. Y David Hume dice lo siguiente: mira, aquí tenemos únicamente dos opciones. Si Dios es poderoso y ve el dolor y el sufrimiento en el mundo y no quita el dolor y el sufrimiento del mundo, entonces es malo. Es un genio malo, porque le gusta gozarse en el dolor y el sufrimiento de las personas. Y si Él es bueno, entonces, y tiene el deseo de quitar el dolor, y tiene el deseo de quitar el dolor, entonces no es todopoderoso. Porque teniendo, el deseo y las ganas, no tiene el poder para quitar el dolor y el sufrimiento. Y muchas personas, el día de hoy, cristianos, dejan de creer en Dios, dejan de depositar su fe por el problema del dolor y por el problema del sufrimiento. Muchas veces nosotros pensamos que hay muchas personas que llegan a la iglesia en momentos de tristeza, en momentos de dolor, sí, pero también hay muchas personas que se van de las filas del Señor porque no consiguen entender el Kairos de Dios. Algunos ateos contemporáneos han encontrado en el sufrimiento humano la prueba concreta de la inexistencia de Dios. Y es justamente esto lo que quieren hacer los judíos ahí: desacreditar la obra de Jesucristo. Y la última reacción es la reacción de Jesús. Delante del dolor, Dios sufre. Delante del dolor, Dios obra con amor y con misericordia. El verso 35 nos dice: Jesús lloró. Delante de la muerte de una persona extremadamente querida, Jesús llora y lamenta profundamente su pérdida. No existe forma de evadir el sufrimiento y de evadir el dolor. No existe forma de escaparnos de esto. Y frente a este momento doloroso, Jesús llora y lamenta profundamente la pérdida de Lázaro. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué es lo que te está pasando el día de hoy? ¿Cuál es la aflicción que está inundando tu corazón y que te nubla la vista? ¿Qué es lo que estás padeciendo en el alma? Y tu vida pareciera ser que, a pesar de todas las cosas, a pesar quizás de los bienes materiales, a pesar de las cosas que tenemos en la vida, albergamos dolor y sufrimiento en nuestro corazón. No importa el dolor que tengas, no importa el sufrimiento que estés pasando, Jesús llora contigo. Jesús llora contigo. El problema es que como nosotros no vemos a Dios, quizá, como nosotros no vemos que el problema se va, pensamos que estamos abandonados, pensamos que estamos completamente solos. Dios te ama profundamente y le duele y sufre por lo que tú estás sufriendo. No importa cuál es tu dolor. No era para ser así. No era para que estés sufriendo como estás sufriendo ahora. No era para que tuvieras el dolor que estás teniendo. Pero aún así las cosas han pasado, producto como veíamos en un comienzo. Y la muerte de Lázaro no fue porque él era un pecador o el peor de todos los pecadores. La muerte de Lázaro no fue porque él era un asesino. La muerte de Lázaro no era porque era la peor persona. Lázaro murió y pronto está sufriendo.
Es parte de la vida. Es consecuencia de nuestro pecado como seres humanos. Por lo tanto, no pienses que Dios está alejado de ti, porque ese es uno de los grandes problemas. Si yo estoy sufriendo, Dios no está conmigo porque soy pecador. Dios no está conmigo porque soy malo. Dios no está conmigo porque soy mala, o porque no he cumplido o no he hecho todas las cosas que tengo que hacer. No hice el bien, no hice aquí, y empezamos a buscar un sinnúmero de cosas de búsqueda. Por eso estoy solo, por eso estoy sola, por eso Dios no me ayuda, por eso Dios no soluciona mis problemas, y nos acusamos y nos latigamos, nos damos de látigo y nos martillamos. Pero este llanto de Jesús junto a la tumba de Lázaro no es un llanto desesperado, no es un llanto del fin sin consuelo, es llanto de separación momentánea. El llanto de Jesús en la tumba de Lázaro, Él sabe que la muerte ha llegado, Él sabe que el dolor y el sufrimiento están ahí, pero Jesucristo, el Dios encarnado, sabe que esto es temporal, sabe que la muerte no tiene control sobre Él, sabe que hay que pasar por el dolor, que hay que pasar por el sufrimiento, pero que la vida no se acaba ahí, la vida no termina ahí. Al resucitar a Lázaro, Jesús demostró tener poder suficiente para traernos a la vida también. Dios tiene el poder para resucitar a Lázaro. Tiene el poder para resucitar tu vida del lugar en donde está. Es temporal. Es temporal. La muerte no es el fin, como veíamos en un comienzo. La muerte es una transición. Cuando Jesús multiplicó los panes, quería enseñar que Él era el pan de vida, con claridad. Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, quería enseñar que Él era la luz del mundo. Cuando resucitó a Lázaro, quería enseñar que Él era la resurrección y la vida. Sí, es doloroso. La muerte es dolorosa y el luto es doloroso. Pero no podemos arrancar de esto. No podemos arrancar de este tremendo problema. Y el Señor lo sabe. La resurrección nos muestra que por sobre la muerte hay vida. Pareciera quizás ser que el dolor y el sufrimiento que puedes tener o que alberga en tu corazón, que no hay ninguna solución. Hay vida. En Cristo hay vida. ¿Has sufrido la pérdida de alguien querido y cercano? Resiste la tentación de culpar a Dios y disfruta del consuelo y de la esperanza que solamente Él da. Es posible que el dolor y el sufrimiento traído por la pérdida de alguien, sin querer intentes culpar a Dios, porque Dios no ha solucionado tu problema. Todo lo contrario. Resiste a esa tentación. Resiste a esa tentación. Disfruta el consuelo que el Señor Jesús te puede dar. Es un consuelo que no se vive, como les decía en un comienzo, de manera aislada. Es un consuelo que se vive en comunidad, que se vive como cuerpo. ¿Has convivido o estás conviviendo con personas que lloran amargamente y que tienen problemas para lidiar con el luto? Es el momento para acercarte cariñosamente y acompañar en el dolor. Hay dolores que no pasan así. Hay que acompañar.
Y es posible que cerca tuyo tú digas el día de hoy, no me está pasando nada, gloria a Dios si no tienes ningún problema. Pero es posible que cerca tuyo tenga un vecino, un amigo o un pariente que está llorando amargamente y que no consigue lidiar con su dolor. Acércate cariñosamente, abraza, besa, acompaña en este momento. ¿Te has preparado finalmente para el día de tu muerte? ¿Te has posicionado o has posicionado tu vida como un verdadero discípulo de Cristo, amparado en su perdón? Este es el momento. Este es el momento de si has dicho, pucha, frente a esto, no sé qué más hacer. Es el momento. Es la oportunidad que Dios te está dando para vivir el Evangelio de una manera diferente. Déjame decirlo. Has probado y has intentado quizás mil maneras de solucionar tus problemas. Te digo el día de hoy, deja que el Señor te acompañe. Deja que Él te dé el consuelo. Deja que Él tome control de tu problema, para que puedas percibir como discípulo que el problema no se va a ir, que va a permanecer quizás ahí, pero el consuelo y la paz que Él da, Él mismo dice, sobrepasa todo entendimiento, porque tus caminos no son mis caminos. Tus caminos no son mis caminos. Mis pensamientos son superiores a los tuyos. Y el problema es que como seres humanos tenemos que reconocer que somos limitados delante del Dios Creador. Somos completamente limitados y su gracia nos consuela. Ponte de pie. Al bien y al bien mal, danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor.